Bendiciones, mis amadas hermanas, sean bienvenidas una vez más aquí a nuestro servicio de damas. Mi nombre es Madeline Milian y pues en esta oportunidad me ha tocado a mí el privilegio de poder compartir con ustedes de la palabra del Señor. Así que bueno, ya realmente estoy contenta de poder estar con ustedes nuevamente. Teníamos tiempo de no vernos a través de este medio, pero ahí sí que es un mes lleno de muchas bendiciones. Realmente es el primer mes del año, en lo cual pues me siento agradecida por compartir con ustedes y de saber y conocer lo que el Señor trae para cada una de nosotras. Así que, mis amadas hermanas, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es un tema que en lo personal ha sido muy interesante para mí y pues me ha, a través del estudio pues que he hecho, he ido comprendiendo un poquito más acerca de lo que es, porque es más bien que por lo que el Señor nos escogió a cada una de nosotras. Pero bueno, mis amadas hermanas, pues antes de iniciar, pues me gustaría que ambas pues pudiéramos orar, ahí donde sean ustedes en casita, ahí donde ustedes se encuentren, o si están en la sala, o incluso en su trabajo, que hay algunas pues que ya salen un poquito tarde, pues me gustaría que me pudieran acompañar para poder orar en esta hora. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos permites una vez más estar delante de ti, Padre, para poderte adorar y glorificar, para poder conocerte y entender tu voluntad en nosotras. Señor, te pedimos que hoy traigas la sabiduría, traigas la revelación, que hoy traigas de tu Espíritu Santo a nuestras vidas, Señor. Guíanos, Padre amado, y enséñanos, Padre, qué es lo que debemos aprender en medio de este tema, Señor. Sobre todas las cosas, sé tú el que nos dirijas en medio del tema, Señor. Trae tú a mi vida, Señor, las palabras adecuadas, Señor. Trae tú a mi vida, Señor, lo necesario para poder hablar con mis hermanas, Señor, y que también tanto ellas como yo podamos comprender más tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en esta hora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Así que, mis amadas hermanas, como bien les mencionaba a ustedes, realmente es un tema que ha sido muy interesante, pero antes de comenzar, pues yo, antes que nada, pues les quería agradecer por todo el año que nos hemos encontrado. Ustedes han estado al pendientes de nosotras, les agradezco mucho. Así que de igual forma, si ustedes tienen alguna aportación o alguna duda acerca del tema que vamos a tratar en esta hora, pues ustedes también nos lo pueden hacer saber, lo pueden hacer la duda, la aportación o la pregunta, ya sea en la bandeja de Facebook o de YouTube, o también nos pueden escribir al 502-54-74-47-79. Pero bueno, mis amadas hermanas, pues sin nada más que agregar, bueno, vamos a iniciar. El tema del día de hoy es la guianza del Espíritu Santo. Y bueno, cuando hablamos de una guianza nos referimos a alguien que nos tiene que guiar, o sea, estamos siendo guiadas a través ya sea de alguna persona, a través de algún camino o a través de algo, pues, pero estamos siendo guiadas por algo, pero a través del Espíritu Santo. O sea, cuando hablamos que el Espíritu es el que nos va a guiar a nosotras, es algo en lo cual nosotras como que pensamos, pero ¿cómo nos va a guiar? O ¿cómo nos damos cuenta que Él es el que nos guía? Pero precisamente quisiera que me acompañaran a Juan 16:3 y dice la palabra del Señor. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará por todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y os lo hará saber. Y bueno, mis amadas hermanas, este verso es un verso que es muy importante que cada una de nosotros podamos comprender. ¿Por qué? Porque por ejemplo, en las escuelas hay maestros que guían a los alumnos a un aprendizaje. Entonces no pueden ser los mismos alumnos que pueden dirigir a otros o enseñarles un nivel más alto en lo cual ellos no conocen. Por ejemplo, uno de primero o primaria no puede dirigir a uno de tercero básico, porque ya hay otras cosas que el niño debe aprender e ir teniendo conocimiento de diversas áreas. Pero me llama la atención porque el Espíritu es el que nos guía a nosotras a través del Padre, porque dice, pero cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda la verdad. Quiere decir que el Espíritu es el que nos guía a una verdad. ¿Qué quiere decir una verdad?
la verdad significa que nos va a guiar por un camino en un camino bueno, en un camino en lo cual cada uno vamos a encontrar nosotras, como que no vamos a encontrar mentiras, sino que vamos a encontrar nosotras una claridad de lo que estamos haciendo, una transparencia. Por eso dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y os lo hará saber. Quiere decir que el Espíritu no va a hablar de sí mismo o no va a hablar por su propia cuenta, como bien dice acá, sino que va a hablar todo lo que oiga hablar al Señor, a nuestro Padre Celestial. Él es como, si lo vemos de este punto, como es el que nos vuelve a recordar día tras día lo que el Señor tiene para nosotros. Es como nuestra alarma, si lo vemos de este punto. Porque acá dice que Él va a hablar no lo que para Él sea mejor, sino que va a hablar lo que oiga hablar de nuestro Padre. Quiere decir que Él continuamente nos va a estar recordando y anunciando lo que el Señor tiene para nosotros, porque aquí dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Quiere decir que Él nos recuerda continuamente que como hijas del Señor también tenemos una heredad. En un tema que desarrollé con la hermana Mari Carmen, hablábamos nosotras acerca de cómo es que el Señor nos guía a nosotras a través de su Espíritu Santo, pero cómo es mayormente cuando nosotras somos hijas del Señor y heredamos algo de parte de Él, porque ¿qué hijo no va a heredar algo del Padre? Porque somos el del mismo linaje. Entonces viene el Señor y nos da eso, nos da de su ADN, somos del mismo linaje, por lo cual cada uno de nosotros tenemos que ir creciendo en el Señor. Pero acá dice, Él toma de lo mío y os lo hará saber. Quiere decir que viene el Espíritu, toma del Padre y también nos lo da a nosotros. Es como un alimento que Él nos viene a dar a nuestras vidas. Pero en Romanos 8:29 dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Y vemos acá, mis amados hermanos, de que acá viene el Señor y nos escoge a nosotras. O sea, no, Él no lo hace al azar, sino que Él tiene una decisión y dice, por ejemplo, lo voy a poner en mi caso, por ejemplo, Madeline, yo te escojo hoy para que hoy tú prediques a las damas. Pero Él me escogió, Él no dijo, bueno, vamos a ver a quién le cae y ese es el que va a predicar, no, sino que Él lleva un orden y dentro de ese orden Él me eligió a mí, como también las eligió a ustedes. Pero me llama la atención porque quiere decir que primero viene el Señor y dice, a los que predestinó, a esos también llamó. No solo fuimos predestinados, sino que también Él nos llamó, o sea, Él nos escogió a nosotros. A los que llamó, a esos también justificó, y los que justificó, a esos también glorificó. Quiere decir, amados hermanos, que continuamente nosotros somos llamados de parte del Señor. Somos llamados día a día al servicio del Señor, para poder irnos perfeccionando en la estatura del varón perfecto, que es Cristo, como lo vimos en el verso 29, en el verso de arriba. Porque dice, porque los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Quién es el varón perfecto? Es Cristo. Entonces, continuamente nosotros estamos luchando para llegar a esa estatura, para poder llegar a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Pero en Romanos 8:13 quisiera que también me pudieran acompañar y dice la palabra del Señor, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y vean eso tan importante, mis amados hermanos, porque quiere decir que nosotros tenemos que renunciar a nuestra propia carne. Por ejemplo, retomando el ejemplo de acerca de aquel niño que va a estudiar, el niño tiene que renunciar a otro tipo de aprendizaje, en el sentido de que tal vez no le enseñaron a sumar bien, ¿va?
Entonces, y él está acostumbrado a sumar mal, pero la maestra o el profesor que le está enseñando a él le enseña de una forma correcta, pero él sigue haciendo el mismo procedimiento que está malo. Entonces él tiene que renunciar a eso y permitirle a la profesora o al profesor que le enseñe de una mejor manera. Entonces nosotros somos así delante del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros debemos renunciar a nuestra carne. Porque dice, conforme a la carne, habréis de morir. Quiere decir que morimos, debemos de morir nosotras a nuestros deleites, a nuestra propia carnalidad. Por eso sigue diciendo, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Quiere decir que no, en nuestras propias fuerzas no vamos a poder renunciar a nuestra propia carne, porque nuestras fuerzas también provienen de nuestra carne. Pero cuando le damos la oportunidad al Señor que Él sea el que nos ayude, nuestras fuerzas no son las de nosotros, no son las de la carne, sino que son las que el Señor nos da a nosotros para poder vencer a la carne. Por eso dice, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Porque en nuestra carnalidad, nuestro cuerpo realmente, nuestra humanidad es pecaminosa. Entonces, ¿cómo vamos a hacer morir a nuestros propios deleites si no nos damos cuenta cuáles son nuestros propios deleites? Porque dice la palabra en un pasaje, dice que la carne quiere las cosas de la carne, pero el Espíritu quiere las cosas del Espíritu. Entonces, esto es tan importante. Pero vemos acá más, hermanas, que dice, conforme a la carne. Habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Cuando viene el Espíritu a nosotros y nos viene a dirigir, el Espíritu nos enseña qué es lo que debe morir en nuestra propia carnalidad. Por ejemplo, la vanidad. Como mujeres, amadas hermanas, somos muy vanidosas. Unas somos muy, otras somos muy poco, pero existe una vanidad en nosotras como mujeres, o incluso tal vez el orgullo, el tener más comunicación de lo normal, ciertas cositas que deben ir cambiando. Pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta si nuestra carne está cómoda a vivir como vive? Pero el Espíritu es el que nos da una visión clara, nos guía a la verdad, que era lo que estábamos leyendo, que por eso mismo necesitamos ser guiados por el Espíritu, porque el Espíritu nos va a guiar a la claridad, nos va a guiar a la luz para que nosotras veamos nuestra condición. Por eso en el verso 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. En el verso anterior vimos de que Él nos había llamado, Él nos predestinó y Él nos llamó y Él nos escogió. Pero muchas veces el Señor viene y nos predestina y nos escoge. Pero nosotros no nos queremos dejar guiar por el Espíritu. Pero acá tiene un requisito tan importante porque dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Por qué nosotros tenemos que ser guiados y por qué nosotros ahí reconocemos o nos reconocen como hijos del Señor? Porque en el verso anterior la palabra nos hablaba que el Espíritu no habla por su propia cuenta, sino habla lo que el Padre, habla todo lo que oye del Padre. Entonces vemos acá que el Espíritu es el Señor, porque Él es el que nos guía a nosotros a poder tener una identidad. Porque acá viene el Señor y nos da una identidad a través del Espíritu Santo, a través de lo que Él vino a hacer con nosotros. Por eso dice, los tales son hijos de Dios. No todos se constituyen como hijos de Dios. Muchos, dice que la palabra que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Hay muchos cristianos, si ustedes se ponen ahí a investigar, hay muchos cristianos alrededor del mundo. Pero realmente, ¿cuántos son cristianos? Muchos solo llevan el nombre de que soy cristiano, pero nadie quiere vivir conforme a lo que el Señor nos manda para poder realmente ser hijos del Señor. Por eso dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, no por mi propio parecer, sino por el Espíritu, los tales son hijos de Dios. Entonces aquí tenemos un reconocimiento. Acá nosotros somos identificados, porque vemos que acá viene el Señor y nos da una identidad, pero también a través de la identidad nosotros somos guiados. ¿Pero a qué somos guiados?
Cuando uno tiene una identidad, somos guiados por medio de esa identidad. Pero si soy hijo de Dios, ¿ustedes qué creen cuál sería la guianza que yo debería de tener? Entonces ustedes háganse esa pregunta en casita. Porque, por ejemplo, los papás de ustedes, por ejemplo, digamos que vamos a poner el ejemplo de una hermana X. La hermana se llama, no sé, vamos a ponerle Pérez. Entonces viene ella y adquiere el apellido de su papá. Pero ella se le da la identidad de que es hija del señor Pérez. Entonces ella sabe que es hija de él por el apellido. Pero ella también tiene ciertas costumbres, cierta genética, ciertas cosas que lo relacionan al papá y a la mamá. Y por eso ella es identificada. Entonces de igual forma somos nosotros con el Señor. Porque si tenemos al Espíritu, el Espíritu es el que da testimonio, dice la palabra. Entonces el Espíritu debe dar testimonio continuamente que el Señor vive en nosotros y que nosotros somos hijos del Señor e hijas de Él. Pero en Romanos 8:15 quisiera que me acompañara y dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba, Padre, dice. En el verso 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Entonces vemos acá, amados hermanos, que acá la palabra dice que no recibimos nuevamente un espíritu de esclavitud. Antes éramos esclavos a nuestro pecado, éramos esclavos al mundo. Pero en Cristo recibimos una libertad. Era lo que yo les hablaba. Cuando adquirimos la identidad que el Señor nos da a través de la guianza del Espíritu, nosotros podemos decir, Abba, Padre, porque hay una libertad en nosotros. Por eso esa libertad debemos nosotras buscarla en el Señor. Dice la palabra, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y el Hijo, nuestro Señor Jesús, Él vino a traer una libertad a través del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Pero muchas veces no queremos la libertad que nos da el Señor y buscamos nuevamente la esclavitud del mundo, que aparentemente es una libertad, pero no es nada más que estamos siendo esclavos, somos presos, somos prisioneros del mundo. En donde no podemos tener una libertad como la tenemos en el Señor. Por eso me llama la atención porque dice, habéis recibido un espíritu de adopción. Quiere decir que cuando venga el Espíritu y nos guía a la verdad que es Cristo, ahí encontramos nosotros el camino y nos guía al Señor, a nuestro Padre, que Él fue el que nos adoptó a nosotros. Por eso dice, como hijos, por el cual clamamos Abba, Padre. Por el cual podemos nosotros acercarnos al Señor y decirle, Señor, Padre, aquí estoy. Entonces, acá en el verso 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, lo que les hablaba anteriormente. ¿Por qué? Porque nosotros debemos retener ese testimonio del Señor. Y vean eso tan importante, porque quiere decir que no solo nosotros recibimos ese testimonio de parte del Señor, sino que nosotros también le damos a los demás del testimonio que hemos recibido del Señor, porque nosotros somos una extensión del Señor en esta tierra. Porque dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Quiere decir, amadas hermanas, que el Señor es el que nos va a guiar a Él. Entonces, si el testimonio de Él es el que encontramos un camino, entonces, ¿qué viene a hacer? Él nos presenta ese testimonio. Y nosotros, adquiriendo ese testimonio, nuestro espíritu también puede reflejar a Cristo, a los demás. Por eso en el verso 17 dice, y si hijos, también herederos, dice, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Quiere decir, amadas hermanas, de que nosotros tenemos una herencia en el Señor, pero no es para cualquiera, sino son para los hijos del Señor.
Porque si estamos dispuestas a padecer por su nombre, a padecer y hacer aquellas personas que se burlan de nosotras o de nosotros y hacen y nos dicen un montón, ahí es donde nosotros padecemos juntamente con Cristo, pero también en un momento seremos glorificados, que es el momento que el Señor venga por nosotros, como su amada, como sus hijos, como su iglesia. Pero en este tiempo estamos siendo nosotras preparadas, pero necesitamos tener al Señor que Él nos pueda dirigir. Por eso en 1 Corintios 10:31 dice: entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y vean esto, mis amadas hermanas, porque vemos acá que acá en el verso anterior hablábamos de una libertad, pero acá dice todo. Entonces ya que sea que comáis, que bebáis y hagáis cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria del Señor. Quiere decir que continuamente debemos reflejar a Cristo. Continuamente nuestro testimonio del Señor debe reflejarse en nosotros, porque somos la extensión de Él. Continuamente nosotros debemos hacer que los demás vean a Cristo a través de nosotros. Dice la palabra que somos cartas abiertas ante los ojos del mundo. Por eso vemos que a través de la guianza encontramos una libertad. Pero ¿cómo vamos a poder nosotros más bien glorificar al Señor en todo tiempo? Por la libertad que hemos recibido del Espíritu Santo a través del Señor. Entonces, la guianza nos lleva a una libertad. ¿Para qué? Para poder testificar de Cristo. Por eso en Hechos 16:16, me gustaría ahí en casita que ustedes me pudieran acompañar. Y dice la palabra del Señor: pasaron por la región de Frigia y Galicia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Y pasando por Misia, descendieron a Troas. En el verso 9 dice: por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Y vean esto, amados hermanos, quiere decir que vemos que Pablo iba para otras regiones. Ellos dicen que ellos iban a evangelizar, iban a ir a evangelizar a aquellas regiones, pero el Espíritu se los impide. Y eso es algo muy, muy hermoso, porque quiere decir que no solo el Espíritu nos guía a la verdad, sino que también el Espíritu debe guiar nuestros pasos. El Espíritu es donde nosotros debemos ser guiados por medio de Él, pero debemos dirigirnos a donde Él nos llame. ¿Por qué? Porque si el Espíritu no les hubiera impedido a Pablo y a los otros que evangelizaran allí y que se quedaran ahí, ellos nunca hubieran conocido de aquel varón. Aunque Pablo hubiese tenido la visión, no les hubiera dado tiempo de ir al otro lado, a la otra región para poder evangelizar. Pero acá vemos de que viene el Espíritu Santo y dice, impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia, dice. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Nuevamente el Espíritu les dice, bueno, aquí no es y tienes que escuchar mi voz, tienes que escucharme, tienes que hacer lo que el Padre me ha enviado a que tú hagas. Y eso es tan importante, amadas hermanas, porque a veces como hijas del Señor no queremos escuchar la voz del Señor, no queremos escuchar a dónde nos está guiando el Espíritu Santo. Tal vez en algún momento te ha pasado a ti que tú quieres hablarle a alguien del Espíritu, hablarle a alguien acerca del Señor, pero el Espíritu te lo impide. Tal vez no es algo oportuno que tú le hables a ciertas personas del Señor y el Espíritu te lo impide, pero tú dices, y tú
no tienes un discernimiento como tal y puedes decir, tal vez no se dio la oportunidad o fue una lucha, pero no, tal vez simplemente el Espíritu no quería que tú hablaras porque tenías que ir a otro lugar, como le sucedió a Pablo. Pero vemos acá, amadas hermanas, de que el Espíritu impide que nosotros hagamos o evangelicemos en ciertas áreas, porque no es la necesidad, o más bien no es el lugar donde existe la necesidad del Señor, sino que es en otras áreas. Pero dice que cuando llegaron a Misia, o sea que ellos ya estaban en Misia, ellos ya intentaron ir a Bitnia, dice, pasaron en Misia e intentaron ir a otro lugar, pero el Espíritu ya no se los permitió. Entonces dice que pasando por Misia y descendieron a Troas, pero en el verso 9 dice, por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Quiere decir que el hombre que le habló, el hombre que vio a Pablo en la visión, yo imagino que él estaba pidiéndole al Señor. Pero ¿cómo es que el Espíritu Santo pudo dirigir a Pablo a aquel lugar? Porque nuevamente vemos que el Espíritu oye y hace lo que ve al Padre. Entonces el Espíritu guía a Pablo a donde el Padre lo necesita. Entonces acá dice, cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Aquel hombre que vio a Pablo en la visión necesitaba la ayuda, necesitaba de la salvación. Aquel hombre pedía, yo me imagino, como dice nuestro pastor, se vale la pensar. Pero yo me imagino que aquel hombre, él anhelaba realmente que el Señor pudiera visitarlo, que el Señor pudiera estar ahí, poder atender al llamado de su súplica. Pero ahí fue cuando Pablo escucha la voz del Espíritu, cuando Pablo ve y hace lo que el Señor lo guía. Entonces es muy importante, amadas hermanas, que nosotros podamos ser guiados por el Señor. ¿Por qué? Hemos visto que vamos a ir por pasos. Hemos visto que la identidad que el Señor nos da al momento de ser predestinados y llamados por Él. 2, ¿para qué somos guiados? Para poder llegar a ser hijos e hijas del Señor, para llegar a ser glorificados juntamente con Cristo. El número 3, por el mismo Espíritu nos muestra el camino, como vimos ahorita en Pablo. Él les mostró el camino por el donde ellos debían de ir, pero también les mostró el camino por el cual no debían ellos seguir. Número 4, ¿qué encontramos en la guianza? ¿Qué encontramos nosotros a través de la guianza del Señor? Una libertad. Porque Pablo tenía una libertad para poder predicar la palabra del Señor. Aunque tal vez en ciertas regiones no se permitía donde él iba a predicar. Pero cuando hablo de una libertad, no era una libertad acerca tanto a su alrededor, sino que era una libertad que él tenía de parte del Señor en sí mismo. Y es muy importante que nosotras podamos comprender esto, porque a veces en nosotras mismas no existe una libertad. ¿Por qué? Porque tal vez pensamos o tal vez peleamos con alguna hermana o con algún hermano y no tenemos una libertad en ello. O tenemos aflicciones, nuestro corazón está acongojado, tenemos preocupaciones, pero no existe una libertad en nosotros, porque no hemos sido completamente libres. Pero para eso necesitamos que el Señor venga a nosotros, como le sucedió a aquel varón que vio a Pablo en la visión, que necesitaba el Evangelio, necesitaba que el Señor pudiera visitarlo. Y de igual forma nosotros necesitamos que el Señor nos visite. Pero ¿cómo vamos a saber cuando el Señor venga? Porque el Espíritu mismo nos lo hará saber. Por eso me gustaría que fuéramos a Mateo 4:1 y dice así. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Verso 4.
Pero él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevará, no sea que tu pie tropiece en piedra. Verso 7. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto, al monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Verso 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí los ángeles vinieron y le servían. Y miren, amados hermanos, hasta nuestro Señor fue tentado por el mismo diablo, como dice la palabra. Pero vemos acá que los pasos que hemos estado viendo, conforme a lo que les he estado diciendo, vemos, amadas hermanas, de que el Señor también fue guiado por el Espíritu para llevarlo al desierto. Pero ustedes me dirán, ¿pero por qué el Espíritu, sabiendo que era lo que iba a suceder, por qué lo tuvo que llevar al desierto? Pues precisamente para ello, para que Él también, para que nuestro Señor Jesús pudiera vencer al enemigo en este momento, porque el enemigo estaba buscando tentar a Jesús. Pero Jesús, ¿qué hace? Jesús habla lo que escucha hablar al Espíritu del Padre, y eso mismo le dice al diablo. Pero me llama la atención porque viene Jesús y no solo deja callado al enemigo, sino que también en ese momento vemos ahí que Él tiene dominio propio ante lo que el diablo nos pone como tentación. Por eso dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y acercándose al tentador dijo, bueno, si eres hijo de Dios, dijo. Acá viene el Señor y le dice, bueno, si tú eres realmente hijo de Dios, tú tienes que ver tú tienes que hacer que esto cambie. Pero veo yo, amadas hermanas, de que viene el Señor y dice, viene Jesús y dice, acá, Jesús le responde, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vean esto, el enemigo va a querer tentar nuestra identidad hacia con el Señor. La identidad que el Señor nos dio, el enemigo va a quererla tentar. Pero nosotras debemos ser sabias como nuestro Señor Jesús fue sabio y le habló a través de la palabra. No le habló de su propia carne, sino que le habló a través de la palabra. Porque el enemigo también lo buscó por la palabra, pero el Señor fue sabio y supo cómo poder vencer al diablo. Por eso sigue diciendo. Y entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está. El mismo diablo le dice al Señor, escrito está. Él también conoce la palabra. A sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Pero veo esto, porque acá el enemigo le tienta la identidad. El Señor lo vence. Porque Él le habla a través de la palabra. Porque fue guiado a través de Jesús, a través del Espíritu. Pero acá me llama la atención porque dice que viene y no bastándole esto al diablo, porque bien pudo haber dicho después cuando viene Jesús y le dice, bueno, no solo de pan vive el hombre, el diablo pudo haber seguido contendiendo y pudo haberle dicho, ¿va? Sí, pero lo que yo te voy a dar, el pan que yo te doy es mejor que el que tu padre, ¿va? Pero ¿por qué se quedó callado el enemigo? Porque sabía que era Jesús el que estaba hablando con él. Y sabía él que él estaba firme.
Por eso dice, el enemigo quería darle a él los tesoros y quería, bueno, mirad, vas a ser el rey del universo y de todo. Pero recordemos que anteriormente en Romanos estábamos viendo que somos herederos y coherederos juntamente con Cristo de lo que el Padre nos ha de dar. Quiere decir, amados hermanos, que Jesús conocía realmente que Él era hijo del Señor y que Él iba a heredar lo de su Padre. Y que no necesitaba otra herencia que no fuera la del Señor. Pero acá dice, pero Jesús le dijo, escrito está, acá le habla y dice, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces el enemigo quería que Jesús tentara, que Jesús tentara a Dios, Pero viene él y le dice, no tentarás al Señor. Pero muchas veces, amadas hermanas, nosotras tentamos al Señor. El diablo nos pone realmente un banquete, nos pone a veces con dibujos animados a nuestros ojos y vemos cómo es que el Señor, todo lo que el Señor hace. Pero veo yo mayormente que el Señor es el que se glorifica. ¿Por qué? Porque viene el Señor y dice, aunque le tentemos, bueno, Señor, si tú me das esto, yo te hago esto. Y si tú quieres que yo te sirva, pues tienes que darme esto porque el diablo también me está ofreciendo. Pero el Señor te va a apartar porque Él es Dios. Y Él puede buscar y levantar a otro. Por eso dice, otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Todo esto te daré si te postrares a mí. Entonces viene Jesús y le dice, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Él conocía a quién debía de darle el honor, a quién debía de darle la obediencia y el reconocimiento, que era al Padre, que es a nuestro Dios. Y el diablo entonces lo dejó y aquí los ángeles vinieron y le servían. Quiere decir que, amadas hermanas, nosotros debemos resistir al enemigo, dice la palabra. Resistid al enemigo y él huirá de vosotros. Pero ¿cómo vamos a resistir si no nos dejamos guiar por el Espíritu? Porque supónganse, si no tuviéramos al Señor y viene el diablo y nos está tentando, nosotras fácilmente vamos a caer en la trampa del diablo. Porque no tenemos una guianza del Espíritu que Él nos pueda decir, bueno, tienes que hablar esto, porque tú debes permanecer en el Señor. Pero no nos dejamos guiar por el Espíritu. Aún conociendo del Señor, el diablo nos presenta, pero todo lo que podamos anhelar en este mundo, pero no queremos escuchar lo que el Espíritu nos pueda, a donde el Espíritu nos guíe para poderlo vencer, sino que caemos en la trampa del diablo. Entonces, amadas hermanas, nosotras debemos ser mujeres sabias que continuamente estén estudiando y escudriñando la palabra, porque ahí el Espíritu nos va a guiar a la verdad que es Cristo. En Romanos 15:13 dice, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza, para el poder del Espíritu Santo. Vean esto tan hermoso, ¿eh? Porque dice, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza, por el poder del Espíritu Santo. Entonces vemos, amadas hermanas, de que el Señor nos debe llenar de su gozo y de su paz. ¿Por qué? Pero antes de que Él nos llene de su gozo y su paz, también debemos nosotros creer. Para que abundéis en esperanza. Continuamente nosotros debemos mantener una esperanza en el Señor. Por el poder del Espíritu Santo. Quiere decir que a través del Espíritu adquirimos un poder. ¿Cómo así, hermana? Sí, tenemos un poder para poder vencer como lo hizo Jesús, como lo leímos.
un poder de dominio propio, pues algo en lo cual nosotros podamos vencer al enemigo, que nos podamos defender, porque el Espíritu es el que trae un poder en nosotros. En uno de los profetas uno de los profetas hablaba, dice que el Espíritu, cuando está a punto de dar una profecía y él cae, es como un fuego que arde en mi interior, dice. Pero vemos que acá el Espíritu es el que trae un poder. Pero ¿cómo voy a experimentar el poder del Espíritu si yo no me dejo guiar por él? Acá dice la palabra, pero el Consolador, Juan 14:26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Todo dice. No dice, él va a recordar solo una pequeña parte, o no va a recordar solo lo que a mí me interesa que tú recuerdes. No, él va a recordar todo, dice. Él nos hará recordar todo lo que él nos ha dicho. O sea, todas las promesas, todo lo que el Señor tiene para nosotros, el Espíritu es el que nos va a recordar. Por eso les decía que el Espíritu es como una alarma que en cada cierto tiempo nos está recordando lo del Señor, nos recuerda las promesas del Señor, nos recuerda qué debemos hacer nosotros. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu también es un consolador. Pero a veces no nos dejamos consolar por el Espíritu, sino que buscamos al hombre para que nos consuele y dejamos que el Espíritu lo desechamos. Pero no es así. El Espíritu debe venir a nosotros a consolarnos, porque no nos va a consolar conforme a lo que nosotros queremos, sino conforme a la palabra del Señor, a quien el Padre enviará en mi nombre. Quiere decir que el Espíritu nos va a consolar también a través de lo que el Padre anhela para nosotros. Dice, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Quiere decir, amados hermanos, de que si tú pensabas que al Señor se le olvidó una promesa que te hizo hace 20 años o hace 5 años, no es así. El Señor lo tiene presente y tú lo recuerdas cada cierto tiempo. Pero no es porque tú digas, ya no me lo cumplió el Señor, o por qué saber por qué lo estoy recordando, no. Sino es porque el Espíritu en ese momento te lo hace recordar para que tú recuerdes que es el Señor el que te llamó a ti. Y es Él el que te dará lo que Él ha prometido. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Salmos 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Quiere decir, amados hermanos, que en medio del caminar, en medio de la guianza del Espíritu, encontramos la luz que es Cristo. Encontramos una claridad, encontramos, amados hermanos, la luz que es el Señor, que nos va a guiar. Por eso dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llegará al Padre si no es por mí. Salmo 43:3. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen, que me lleven a tu santo monte y a tus moradas. Envía tu luz. Amados hermanos, a veces nosotras como hijas del Señor nos cuesta podernos dejar guiar a través de la luz, porque estamos viendo que está el Señor dándonos a nosotros la salida, pero no queremos. Pero acá dice, envía tu luz. Porque cuando no queremos, amados hermanos, permanece aquella luz que nos va y nos llama, que nosotros podamos pasar por ello para que veamos como una lámpara encendida el camino donde debemos de pasar. Envía tu luz y tu verdad. O muchas veces estamos tan afligidas en alguna situación, o tal vez tienes alguna preocupación en estos momentos y tú sientes que ya no y que no hay pero nada que tú puedas ver con claridad. Pero ahí aparece Cristo, ahí aparece el Señor y tú empiezas a ver lo que el Señor tiene para ti.
Que ellas me guíen, que me lleven a tu santo monte y a tus moradas. ¿Cuántas de nosotros, amadas hermanas, anhelamos que sea el Señor el que nos lleve a su santo monte? Que podamos ser guiadas a través de la verdad. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿A cuántas de ustedes les gusta que alguien les mienta? En lo personal, pues a mí no me gusta. En lo personal. Yo me imagino que a ti tampoco te ha de gustar que las personas que te rodean, tal vez tu papá, tus papás, tus hermanos, o tu esposo o tu esposa te mienta, porque tú confías en ellos y que te mientan, tú te molestas. Pero ¿cómo es que en el Señor no encontramos una mentira, sino que encontramos una verdad? Pero si encontramos la verdad no nos gusta. Creo que nos es más fácil la mentira que la verdad, pero eso debe de cambiar. Porque nosotros debemos aceptar la verdad que es Cristo e ir en pos de ella. Por eso en Proverbios 6:23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz, y camino de vida las reprensiones de la instrucción. Entonces veo yo, amados hermanos, de que acá el mandamiento, que es de la palabra, o sea, la palabra, la Biblia, si lo quieren ver así, es una lámpara, es una enseñanza que continuamente debemos nosotros y nosotras escudriñar en nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque es como un manual de vida. Porque si estás triste, ahí te habla la palabra cuando tú estás triste, cuando estás airado, cuando estás preocupado, incluso cuando estás peleando con alguien. La palabra te lo dice. Hermanas que tal vez no sé cómo ser mamá o cómo ser papá, la palabra te lo enseña. En la palabra realmente está todo para todo. Pero solo es cuestión que tú la tomes y la escudriñes. Por eso dice, y la enseñanza luz y camino de vida las reprensiones de la instrucción. Quiere decir que esto, la palabra, Cristo se convierte en una enseñanza para nosotros. Él es el que nos instruye continuamente. ¿Pero por qué? Porque a través de la verdad de Él encontramos nosotros la luz. Pero también a través de la verdad nosotros podemos pedir cuando somos bien guiados por el Espíritu. No es que el Espíritu a veces nos desvíe, no, porque cuando hablo de bien guiados por el Espíritu es porque a veces nosotros no nos dejamos guiar por Él. Entonces el Espíritu es el que nos guía a toda una verdad, pero nosotros somos las que muchas veces ponemos una barrera ante la instrucción y el camino donde el Señor nos quiere llevar. Por eso en Romanos 8:26 dice, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Quiere decir, amados hermanos, que incluso la luz, la palabra nos enseña a pedir de una forma correcta a través del Espíritu Santo. Porque a veces estamos tan enojados y le pedimos al Señor, ay Señor, por favor, te pido que te lleves a tal hermanito lejos. Pero no le estamos pidiendo correctamente. Y es necesario, amados hermanos, que nosotros podamos entender y comprender lo que al momento de orarle al Señor, al momento de clamarle al Señor. Porque dice, no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Continuamente el Espíritu está intercediendo. Bueno, continuamente. Él nos está enseñando, pero también intercede. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos, conforme a la voluntad de Dios. Aquel que escudriña el corazón. ¿Quién es el que escudriña el corazón? Dios, Cristo. Sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él es el que pone el sentir para que en el Espíritu para que nosotros podamos también hablar. Porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Quiere decir, amados hermanos, que
tenemos un intercedor que continuamente está intercediendo por nosotros y es Cristo, es Jesús. Dice la palabra, ya para ir terminando, amados hermanos, me gustaría que me acompañaran a Gálatas 5:16 y dice así: digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Vean esto, amados hermanos. Vemos cómo es que el Señor nos habla a andar en el Espíritu para que no podamos cumplir el deseo de nuestra carne. Porque el deseo de nuestra carne, nuestros pasos, cuando somos guiados por nuestra carne, solo van a una destrucción. Porque nuestros pasos son guiados a nuestros propios deleites. Pero el Espíritu es guiado, nuestros pasos son guiados a través del Espíritu para establecernos en una obediencia, ir en pos de una vida eterna, no en pos de una muerte y destrucción, sino que a través de una vida eterna. Por eso dice, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Porque cuando andamos en el Espíritu, el Espíritu es el que a veces nos detiene al deleite de nuestra propia carne. Ya para ir hoy sí finalizando, Gálatas 5:16 y 17, pero esa es la versión Nueva Traducción Viviente. Y dice así: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, dice. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Y vean esto. Esta versión me gustó mucho. Porque acá dice que el Espíritu nos guíe toda la vida. Toda la vida. No solo en la etapa de la niñez o de la adolescencia o cuando ya estamos grandes, no, toda la vida. Entonces dice, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa, porque somos humanos y tenemos impulsos. Nuestra naturaleza, como dice acá, es pecaminosa, nos lleva a un pecado continuamente. La naturaleza pecaminosa desea siempre hacer el mal, que es todo lo contrario a lo que el Espíritu quiere. Pues el Espíritu quiere que continuamente hagamos el bien delante del Señor. Dice acá, estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Dice. Eso me gustó mucho el pasaje que les había mencionado anteriormente. ¿Por qué? Porque el Espíritu anhela las cosas del Espíritu y la carne las cosas de la carne. Pero hay desde que hasta incluso cuando tú te duermes, tienes una lucha. Cuando tú te levantas, tienes otra lucha. ¿Por qué? Porque cuando tú te duermes, porque tal vez ya es hora de dormir, pero tú sigues viendo y deleitándote en tu carne, haciendo y haciendo un montón de cosas para lo que en tu carne se regocija. Pero en el Espíritu dice, no, duérmete, porque hay gente, si lo podemos ver así, hay gente que queda 2 de la mañana despierto o despierta, pero es porque ellos no tienen realmente al Espíritu para que Él sea el que les enseña a tener un alto en su propia carne. Porque hay gente a tales horas de la noche bebiendo, fumando, viendo cosas que no debe de ver. ¿Por qué? Porque es el deleite de la carne que se lo pide. Pero si ellos tuvieran al Espíritu, el Espíritu hace que ellos deben ir a reposar porque la carne está presta a hacer sus presas día a día. Pero cuando tú te levantas, suponte, ya es hora que tú te levantes y tu carne quiere seguir durmiendo. Tu carne quiere seguir en tu camita, no te quiere levantar, te sientes bien. Tenemos una lucha más, hermanas. Pero en medio de esa lucha nosotros debemos tener dominio propio y permitir al Espíritu que Él nos dé el poder para poder vencer a nuestra propia carne.
Por eso Gálatas 5:25 dice, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida, en cada etapa de nuestra vida. Continuamente debemos tener nosotros un deleite en el Señor. Cada día más, hermanas, nosotras debemos permitirle al Señor que Él sea el que nos guíe. Y por eso me llama la atención, porque el Señor, amados hermanos, a través de la guianza del Señor, encontramos muchas facetas que nosotras están ocultas, que están y a veces no nos damos cuenta de qué es lo que nosotras debemos hacer. Pero viene el Señor y manda a su Espíritu Santo para que Él sea el que nos guíe, para que Él sea el que nos consuele, para que Él sea el que esté a nuestro pronto auxilio el día que lo necesitemos. Porque el Espíritu mismo le hará saber al Padre lo que nosotros necesitamos. Yo te digo hoy, amada hermana, ¿en quién has puesto tú tu guianza o a quién has buscado tú para que te guíe? ¿Al hombre o al Señor? Si tú me has dicho, bueno, hermana, fíjese que yo realmente le puse al hombre para que él me pudiera guiar. Pero yo te digo, el hombre no va a tener un cuidado de ti como lo tiene el Señor. Porque el Señor vemos que Él se hace cargo de nosotros, Él nos cuida. Pero también tiene al Espíritu que esté más cerca de nosotros para que Él también pueda dirigirnos. Él también pueda guiarnos. Por eso, mis amadas hermanas, dice que la guianza produce una identidad, una libertad y un testimonio. La libertad, amadas hermanas, es algo en lo cual tú te puedes deleitar. Es como cuando estás en un campo grande y tú puedes respirar tranquilamente y estás tranquilo viendo todo lo que está a tu alrededor. O tú puedes ir y venir tranquilamente, pero en ti existe una paz y un gozo y un señorío. Aquello que tú puedes decir, bueno, yo me deleito completamente en el Señor. Yo quiero y anhelo con todo mi corazón que Él sea el que tenga que vivir en mí, que Él more en mí. Pero a veces ni siquiera le queremos hacer una morada al Señor. A veces ni siquiera le queremos entregar un señorío, nuestro propio señorío al Señor, para que Él sea el que nos guíe a nosotras. Y creo yo, amadas hermanas, de que este tema es un tema en el cual hoy el Señor pues nos habla a cada una de nosotras para que nosotras podamos escudriñar nuestro corazón y ver en qué es lo que hemos estado fallando y ver qué es lo que hemos permitido a nuestra carne que avance y que haga con nosotros lo que ella quiere. Pero no le damos la oportunidad al Espíritu que Él se manifieste y podamos ver la gloria del Señor. Yo te digo hoy, amada hermana, hoy debes tú dejarte guiar por el Señor. Debes dejarte guiar por el Espíritu, que Él te va a llevar a una nueva dimensión, a un nuevo nivel. Pero tú tal vez estás buscando un nuevo nivel en el Señor y tal vez tú dices, pero me siento estancada. Pero ¿qué es? ¿Qué es lo que tú le has permitido o hasta dónde tú le permites al Espíritu poder guiarte? Así que, mis amadas hermanas, oremos para poder sellar esta palabra. Amén. Padre, te doy gracias, Señor, porque tú has sido buena con cada uno de nosotros. Tú has sido bueno, Señor, y tu misericordia y tus maravillas han sido cada día nuevas para nuestras vidas. Hoy estamos agradecidas contigo porque tu misericordia, tu amor y tu fidelidad, Señor, nos ha llevado cada día más conforme a tu voluntad. Perdónanos, Padre, porque a veces no dejamos guiarnos a través de tu Espíritu, no nos dejamos guiar por ti, Señor, y hemos dejado guiar por nuestra carne. Pero hoy te pedimos perdón, Señor, y hoy anhelamos que tú vengas y tú te puedas glorificar y que tú te puedas manifestar en nuestras vidas. Hoy anhelamos con todo nuestro corazón que tú nos despiertes, Señor. Despierta hoy, Padre amado, nuestro espíritu para que hoy podamos nosotros vivir continuamente en una obediencia y una rectitud delante de ti. Hoy trae a nosotros, Señor, la sabiduría para podernos dirigir. Señor, trae a nosotros la revelación, Señor, trae a nosotros ese dominio propio, Señor, para poder vencer a nuestra carne, Señor. Danos, Señor, amado, de tu palabra, Señor, para poder vencer al enemigo, Señor, en medio de la prueba, en medio de la tentación.
podamos conocerte más a ti, Señor amado. Hoy queremos, Señor amado, que cada paso que demos, tú vayas delante de nosotros y tú nos puedas dirigir, Señor amado. Hoy trae a nuestras vidas un reposo, un gozo y un regocijo en ti, Señor amado. Te lo pedimos, Señor. Yo bendigo a mis hermanas que están en sintonía, aquellas que me miran, aquellas que me escuchan, que ellas sean bendecidas, Señor, en todo lo que ellas hagan, Padre amado. Que en ellas también pueda ser manifestado tu Espíritu Santo. Hoy háblales a cada corazón, Señor amado, y hoy háblales y muéstrales cuál es tu perfecta voluntad, Señor, cuál es esa agradable, Padre amado, y buena, Señor, que tú tienes para ellas, Señor. Hoy trae a nuestras vidas, Señor amado, el pan diario que eres tú. Hoy trae a nuestras vidas, Señor, el maná, Señor, para que podamos comer de ti, Señor Jesús. Te lo pedimos en esta hora, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Así que, mis amadas hermanas, las seguimos esperando para que ustedes no se pierdan también de poder seguir siendo edificadas a través de la palabra. Así que el Señor nos ha de capacitar a todas, y esos temas han sido para que cada una vayamos creciendo más y más en el Señor. Y yo te animo, mi amada hermana, que hoy hemos aprendido de la guianza, y hoy aprendamos nosotros a tomar una nueva forma de vivir, que es a través del Espíritu Santo, que Él sea el que nos guíe. Pero bueno, mis amadas hermanas, me dio un gusto poder estar con ustedes, que el Señor me las bendiga y las seguimos esperando por este mismo canal. Bendiciones.